actual árbitro de fútbol. Retirado. Retirado. ¿Maratonista seguís o no? Sí, sí. Seguís. Sí, sí. Cuando Bueno, se puede, sí. Alejandro Comparín, ¿es Sí, así? señor. Acá llegué. Llegó acá. Bueno, contanos, vos en el 2019 estuviste en Malvinas. 2016 y 2018. 16 y 18, no Exacto. 19. ¿Y cuántos kilómetros corriste en Malvinas? 250. ¡Upa! En 6 días, en 2016, del 11 al 16 de diciembre, hicimos 250 kilómetros y el último día unimos los dos cementerios, el argentino y el británico, para llevar el homenaje tanto a argentinos como a británicos y a los tres... Un mensaje de paz. Exactamente. Y a los 3 isleños que murieron en la guerra, porque no solamente argentinos y británicos murieron en la guerra, sino Ajá. 3 locales. 3 locales. Bueno, Exactamente. justo el 6 de noviembre se cumplieron 200 años del primer izamiento de la bandera argentina en Malvinas. Exacto. Sí. Mirá qué loco pensar que 200 años antes había una bandera argentina, hoy no podemos ni pisarla, creo, no podemos ir a Malvinas, ¿o sí? Sí, que sí, hoy se podemos puede, como ir turista. tranquilamente. Pero con muchos permisos No, o no. no, con el pasaporte, como entramos Sí. nosotros. Como turista. Exactamente. Bueno, más allá de la pandemia, digo, ¿no? Que Sí, sí. Bueno, No, y sí, hoy puntualmente no no se se puede. No, tranquilamente podemos ir, podemos presentar nuestro pasaporte, hay normas que respetar. Para nosotros, quiero decir, como cualquier otro turista, Sí, digamos, sí, ¿no? sí. Digamos, nosotros sabíamos cuando fuimos a correr que, por ejemplo, no podríamos usar ropa camuflada, pero no los argentinos. Tampoco Nadie nadie. en la isla, salvo los militares británicos. Eso para no equivocarse. No, porque ver a alguien con una ropa camuflada Sí. le genera mucho dolor. Ah, mirá vos, por Y algo mucho emocional. problema. Exactamente. Entonces, es decir, quiero decir que solamente el hecho de llevar adelante algún tipo de conductas a nosotros sabíamos que les íbamos a causar algún tipo de dolor Mucho dolor a los que viven. a los que viven ahí. Ahora, qué loco, Ahí- porque uno no tiene en cuenta eso, ¿no? Uno No, cree que la pero guerra sabíamos- son no, soldado no. contra soldado, terminó, y sin embargo el dolor es mucho más grande. Mucho más grande. De hecho, mira, te voy a contar una anécdota que pasó y que tiene que ver, porque la segunda pregunta es, aparte de que fuiste a correr, ¿cómo te trataron? ¿No? Y yo un año antes de viajar le di una nota a Telam, que la levantó un sitio web que se lee mucho en Malvinas, y dije, quiero llevar rosarios y enterrar rosarios en cada lugar que lleguemos donde hubo caídos de ambos países. Porque vos corriste en lugares específicos. Exactamente. El primer día en Fitzroy, Ajá. el segundo día fuimos hasta el puente del Arroyo Malo, el tercer día quisimos llegar hasta Monte London, pero nos perdimos. El cuarto día hicimos Puerto San Carlos, Cementerio Argentino, el quinto día Darwin y Son Pradera, lugares donde hubo combate, ¿es así? donde hubo combate y donde hubo bajas de los dos países. ¿Ok? Entonces, bueno, antes de viajar yo dije esto. Y hay más de 30 comentarios en los cuales me decían absolutamente de todo, con razón, porque la mayoría de los británicos caídos son anglicanos. Ah. Y los anglicanos y el rosario no tienen no una buena pegan. relación. Nada que ver, claro. Entonces yo les contesté y le dije, les pido disculpas, yo no los quise jamás ofender, no sabía esto, no lo voy a hacer. Bueno, automáticamente cambió la relación. Pero qué loco uno queriendo hacer algo Claro. bueno, Claro, te puede pero para salir nosotros, peor. pero no, Sí, porque no sí. tuve empatía de pensar en el otro. Entonces, ¿qué sucedió? Nosotros cuando llegamos a Fitzroy, ahí las imágenes que estamos viendo es del cementerio británico que está en San Carlos. Eso es del último día cuando unimos los dos cementerios. Cuando llegamos a Fitzroy, estaba lloviendo, ¿no? Pero no sabíamos si íbamos a tener un comité de bienvenida en ese lugar, porque 15 días antes de viajar, uno de los que me había comentado me escribió y me dijo, Alejandro, acordate, no exhiban banderas argentinas, Sí, no dejes rosario, No provoques. porque vas a generar este problema. claro. Quédate tranquilo, Phil, no voy a decir el apellido, pero Phil, quédate tranquilo, no vamos a hacer. Pero no sabíamos si alguien nos iba a estar esperando Claro. en ese lugar. Bueno, cruzamos la tranquera con nuestros amigos, con 2 amigos que me acompañaban en una camioneta, y le digo, vayan adelante ustedes, así sacan fotos. Y yo empiezo a correr, llovía, pero Malvinas debe ser el único lugar del mundo donde llueve horizontal. Por el viento. Claro, por el viento. Claro. Exactamente. Claro. Y venía lloviendo desde Puerto Argentino, ahí son 50 kilómetros, justos. Pero desde la tranquera hacia el memorial hay 1 kilómetro. Y yo empiezo a correr con la lluvia de frente y en determinado momento, si bien estábamos dentro de una estancia, descienden de una pequeña colina 3 caballos y un potrillo. Y me empiezan a escoltar. Y bueno, la emoción me pudo, porque ahora les voy a contar por qué. Llego hasta el memorial, las rodillas no me responden y caigo arrodillado, pero de la emoción ante ese. En ese lugar murieron 50 británicos. Y otros 50 tuvieron quemaduras y heridas de Mucha gravedad. mucha gravedad, muchísima gravedad.
Los caballos se quedaron en la colina, nosotros nos movíamos a la derecha y los caballos nos seguían con el movimiento. Y cuando nos estábamos yendo para la camioneta éramos los únicos en ese lugar, 11 de diciembre del 2016, lluvia, feo. Los caballos se nos vienen encima, empiezan a trotar rápidamente, a galopar, y yo me pegué el susto de mi vida porque Claro, se dije, nos ahora vienen. pisan No, no sabes. y ¿qué hacemos? Claro, doblaron a esta distancia que estamos con ustedes y se instalaron frente a la camioneta. Y se quedaron hasta que nosotros nos fuimos. 3 caballos y un potrillo. Y en ese lugar, el 8 de junio, de 1982, aparte de los 50 británicos, murieron 3 pilotos argentinos. Arrarás, Bolzán y Vázquez. Increíble. No, estaban ahí, Increíble. estaban ahí. Increíble. Hermoso. Bueno, la Hermosa verdad que experiencia. está buenísimo que se hagan. Yo siempre colaboré mucho con Rugby Sin Fronteras. Sí, soy que, socio de Rugby Sin Bueno, Fronteras. que han hecho 5 partidos de rugby en Sí. Malvinas, también con este objetivo, que transformamos, al menos en el discurso, los veteranos de guerra en veteranos de paz. Totalmente. Para que todo empiece a cambiar y tengamos una vida más en paz, más allá del reclamo. Por Una las cosa no Malvinas, quita la otra. No tiene nada que ver, pero transformar un poco esa situación de la guerra en algo que nos enseñe a vivir en paz. Y Mira, no yo pensar en te voy a combate. contar algo que va sobre ese tema, ¿no? Sí. 2 cosas en realidad. Una es que anoche me dejaste pensando cuando conduciste Lo de, el recital. porque ayer el fue el Día de la recital Soberanía Nacional, Exactamente. que tampoco se habla tanto, y estuve con el Regimiento Patricios en el Círculo Militar haciendo un recital divino. Y anoche preguntaste a la audiencia cuál es el sonido de la patria. Mirá cómo alguien me escucha. Yo cuando ¿Viste hablo que te digo, ¿quién escucho? me- No, te y la escucho. verdad, yo la Pero verdad no solamente sé me ni por qué lo escucho, porque No me él importa está- nada. encima Váyanse, si quieren. el Pero, pobre hombre se ¿sabe? quedó escuchando No, y pero encima ¿sabe? Esperá, a ver, pero quiero ver por ¿Sabés qué por alguien... qué? Porque cuando nosotros cantamos el himno en el cementerio, Sí. yo pienso que ahí cambió mi vida. Porque cantar o juremos con gloria a morir ante esas tumbas No que tiene lo cumplieron mismo, el sí. juramento, ese creo que es el sonido de mi patria. Porque no hay momento en que no cante el himno en la universidad donde trabajo y no me termine persignando porque yo vuelvo a ese lugar. Mm. Y mucha gente me pregunta, ¿por qué te persignás cuando a mí me toca conducir los actos de colaciones de grado? Digo, porque yo estoy allá. Cuando canto el himno, Te transportás allá. me transporto allá. Qué loco eso. Y eso, bueno, pero lo que te quería contar para hacer este momento es que nosotros, por ejemplo, cuando unimos los 2 cementerios, el manager en ese momento del hotel donde estábamos, que está ahí en imagen, había sido Royal Marine, 27 años de servicio. No había estado en Malvinas, pero era un apasionado de la guerra, de la historia de las diferentes guerras. Entonces, cuando nos llevó a hacer ese recorrido en Darwin y en Pradera del Ganso, nos hablaba un montón. Y yo tenía el sueño de conocer el puesto de comando del jefe de las tropas argentinas. Cuando nos lleva al aeropuerto, el lugar donde se había firmado la rendición, ningún argentino me había sabido decir dónde estaba. Y él empieza a hablar de la guerra y de lo que había pasado ahí. Y cuando yo le refiero que el militar argentino, Piaggi, había fallecido hace unos años, se emocionó. Habló muy bien de él, que había luchado con honor. Había luchado con, digamos, todos los que estaban ahí habían luchado muy bien. Y lo entendí unos años después, porque el ejército británico, cuando tuvo que hacer el raconto de las 20 batallas más importantes de su historia, donde está Waterloo, está Darwin, ¿En serio? en esas 20. Qué loco. Impresionante. Y él, unos días antes de viajar, yo le escribí y le digo, mira, ¿sabes qué quisiera? Que cuando vayamos al cementerio británico podamos tener un cura que nos acompañe y que nos acompañe el argentino. Me dijo, mira, lamentablemente averigüé, pero quedan pocos días y no conseguimos a nadie. Cuando viajé en el 2018 por mi cuenta a hacer turismo con mi esposa, el nuevo manager de ese hotel había sido policía en 1982. Leyó ese correo anterior. Y consiguió un cura para... No solamente consiguió el cura, consiguió al dean de la Iglesia Anglicana, la máxima autoridad Claro, de la Iglesia allá. Anglicana en Impresionante. Malvinas. Y se cerró el círculo. Pero aparte de cerrar el círculo, yo le había pedido a Antón, es el nombre del manager, Antón, mira, yo el año pasado cuando uní los cementerios, me quedé frente a una tumba que es la del soldado Fred Slow. Algo me conmovió porque falleció el último día de la guerra y por la edad y porque no tenía una mísera ofrenda y nosotros le dejamos una ofrenda. Hoy soy amigo de la hermana, de Maurín. Maurín te quiere mandar unas ofrendas para Fred. ¿Vos me la podés guardar? Increíble. Bueno, no solamente la guardó, consiguió al dean de la Iglesia Anglicana. En 2018 fuimos con mi esposa
y fuimos con Nicolás Mercer, teniente coronel retirado del ejército británico, pero el deán de la iglesia anglicana. Y cuando terminamos, todos emocionados de hacerle ese homenaje a Fred, me dijo, ¿vamos al cementerio argentino? Y le digo, mira, no sabíamos que podíamos, no, pero yo quiero el cementerio argentino. Hoy, Maurín, la hermana de un soldado argentino que conocí años después, María Alejandra González, la hermana de Néstor González, están vinculados. los tres somos muy amigos. Increíble. Bueno. Y los tres, ellos dos, fallecieron el último día de la guerra, los dos tenían 19 años, los dos combatieron con honor, son héroes en sus países, y las dos hermanas hoy son amigas. son eternamente amigas. Bueno, Sí. muchas gracias por Bueno, haber gracias venido. por haber estado. La verdad Gracias. que el mejor homenaje que le podemos hacer a historia. los caídos en Malvinas, estando muy cerca del Día de la Soberanía Nacional. Gracias. Sí, Gracias a tenemos ustedes. de todo, tenemos Sí, nos vamos a ir al música corte. y Con- tango. con sí. Sandra